Mi hogar está aquí, en Mississippi. He vivido en muchos lugares. Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago. Pero este lugar me define. Embustero. Lo tengo desde que tenía 4 meses y medio. Desnutrido, pero tenía actitud. Tiene un fantástico trote. Es el olor de la hierba en la primavera. El sonido de los pájaros. Sé que estoy en casa. Mis padres vivieron aquí, en esta tierra. Y ustedes no podrán entenderme sin entender dónde fui criado. Cada religión tiene una historia de la creación. Así que, ¿qué nos dicen esas historias sobre lo que somos y de dónde venimos? Voy a viajar para descubrir dónde comenzamos. Jerusalén se concibe como el Edén, como el paraíso. Para desenterrar las raíces más antiguas de la civilización. Esta es la parte maya. Este es el génesis de la historia maya. Para localizar el origen de la religión misma. La gente literalmente vivía con sus ancestros. Y voy a volver al albor de los tiempos. Los hinduistas no creen en una creación. Dicen que se trata de ciclos de la creación. Sí. Para descubrir si la ciencia y la religión pueden coexistir. El Big Bang no es la creación, porque no sabemos lo que había antes del Big Bang. La historia de Dios, la creación. Hay miles de millones de nosotros en este planeta. Es difícil creer que todos venimos de un hombre y una mujer. Pero así fue. ¿Quiénes eran? ¿Cuándo y dónde vivieron ellos? Las tradiciones judías, cristianas y musulmanas nos retornan a todos hasta Adán y Eva. El libro del Génesis dice que ellos vinieron de un lugar llamado Edén, cerca de los ríos Tigris y Éufrates, en algún lugar del Medio Oriente antiguo. Nadie ha encontrado aún la ubicación del Jardín del Edén, aunque muchos lo han intentado. Pero, ¿por qué queremos encontrarlo? La razón es interesante. El Jardín del Edén no solo representa el principio de la humanidad, es el principio de nuestra conversación con Dios. Y saber cuándo y dónde eso tuvo lugar nos diría mucho acerca de quiénes somos. Así que iré a Jerusalén. Esta es una de las ciudades más antiguas del mundo. Hay evidencia de que hay gente viviendo aquí desde hace más de 7000 años. Hoy en día es el centro religioso del mundo judío. Fue aquí que el Génesis fue escrito hace ya unos 2500 años. La arqueóloga Jody Magnes me va a llevar a la iglesia del Santo Sepulcro, donde hay un enlace poco conocido con el Jardín del Edén. Así que esta es la iglesia del Santo Sepulcro. Muchos cristianos creen que este es el lugar donde Jesús fue crucificado y sepultado. Pero otra antigua tradición dice que es también el lugar de entierro de Adán. El área en la que estamos caminando está debajo de la roca del Gólgota, que es el peñasco en el que los cristianos creen que Jesús fue crucificado. Y esto se llama la Capilla de Adán. Hay una tradición que se remonta muy atrás en el cristianismo que conecta este lugar con Adán, el primer hombre. Cuando Jesús fue crucificado sobre la roca encima de nosotros, Sí. su sangre fluía a través de una grieta en la roca y Adán, el primer hombre, yacía enterrado debajo. Y cuando la sangre de Jesús fluyó sobre Adán, Adán entonces resucitó. Hace casi 1700 años,
Cuando el emperador romano Constantino construyó la iglesia, él también hizo un santuario en torno a esta grieta en la roca del Gólgota, la capilla de Adán. Pero eso no contradice esa sección de la Biblia que dice que el jardín del Edén se encuentra en alguna parte cerca del Éufrates y el Tigris. Bueno, la versión de la historia que terminó en el libro del Génesis parece poner el jardín del Edén en alguna parte de Mesopotamia, que es la zona del actual Irak. Pero ¿cómo es que la tradición de Adán llega a estar aquí, en Jerusalén? Bueno, creo que Adán es probable que tenga una conexión muy especial con Jerusalén. El jardín del Edén, o paraíso, se conceptualiza como el punto donde la presencia de Dios habita. En el judaísmo primitivo, en el tiempo de Jesús, la presencia de Dios moraba en el templo, así que por lo tanto, Jerusalén se concibe como el Edén, como el paraíso. Así que, ¿quieres decir que el Edén podría ser también una metáfora? Claro, bueno, sí, por supuesto. Adán fue el primer ser humano y en hebreo la palabra Adán, Adam, significa hombre. Humano, Un segundo, espera. Acabas de decir algo. La palabra solo significa hombre. Sí. Adam. Sí. Además, el nombre Adam, si se toma la A y solo dejas D-A-M en Sí. hebreo, Dam significa sangre. O si le agregas una A-H al final, Adama significa tierra. La ¿Entiendes tierra ahora? misma en sangre. Sí. Ok, muy bien. ¿Podría la historia de la expulsión de Adán y Eva del jardín tener también un significado metafórico? Adán y Eva vivían en una tierra de abundancia. Pero cuando comieron el fruto del árbol prohibido, fueron expulsados y obligados a trabajar la tierra. En otras palabras, fueron los primeros agricultores. Iré a una región donde los investigadores están desenterrando algunas de las comunidades agrícolas más antiguas de la humanidad, el centro de Turquía. Estoy interesado en saber si el nacimiento de la agricultura y el nacimiento de la creencia en Dios están conectados. ¿Podría este haber sido el Edén? Amy, Hola, ven hacia aquí. la arqueóloga Amy Bogart ha estado excavando con un equipo aquí en Çatalhöyük durante 2 décadas. Bienvenido. Gracias. Así que Çatalhöyük es un asentamiento de 9.000 años de antigüedad. 9.000 años de antigüedad. Increíble, ¿cierto? Así que en su extensión máxima tiene unas 13 hectáreas. Eso sería como 20 campos de fútbol Ok. en extensión. Sí. ¿Campos de fútbol de la NFL o fútbol soccer? No lo sé. Tal vez de soccer. Ok. Bueno, todos son más o menos del mismo tamaño. Sí. Sí. Se puede ver que estas casas están densamente apiñadas. No hay mucho espacio entre ellas. No hay espacio alguno entre ellas. Así es. No tienen ventanas ni puertas. Cada casa tenía su propia entrada por ¿En arriba. serio? Sí. Çatalhöyük era una ciudad que no tenía calles. Las personas que vivían aquí caminaban por la ciudad sobre los tejados. En los techos era también donde trabajaban. Los residentes de Çatalhöyük fueron los primeros citadinos del mundo. Pero yo quiero saber si también fueron algunos de los primeros creyentes. ¿Creían que su mundo había sido creado por un dios? Amy me lleva a una casa que puede contener las respuestas. ¿Qué es ese punto? El agujero con un borde rojo que se ve bastante definido. ¿Tiene una razón determinada? Es una especie de rasgo típico que se encuentra en Chatal y se trata de un nicho para ocultar cosas como el dinero de obsidiana, vidrio volcánico, porque es un valioso material Sí, de corte. no se encuentra en todas partes. Cierto. Los escondites más importantes que los arqueólogos han encontrado en Çatalhöyük están debajo de las áreas de dormir. Ok, ¿qué son esos agujeros que están ahí? Esos son lugares de enterramiento, fosas comunes, donde... Espera. Un ser humano no va a caber ahí.
Un bebé tal vez. La manera en que podían caber los adultos en fosas así era atándolos con mucha fuerza en una posición flexionada, y los agujeros se abrían periódicamente y se añadían nuevos individuos en el curso de la vida de la casa. Wow. Los muertos estaban enterrados bajo las plataformas y las personas vivían literalmente con sus ancestros. Pareciera ser que todo esto tiene un poco de contenido religioso. Creo que tienes razón. Y se empezaron a plantear preguntas sobre lo que podríamos llamar la práctica ritual, que parecía haber sido crucial para la vida en esta comunidad. ¿Podrían estos enterramientos ser evidencia de la creencia en Dios? El antropólogo Harvey Whitehouse está tratando de entrar en las cabezas de estos tempranos habitantes de ciudad. Esta es una auténtica maqueta de lo que habría sido una típica casa Çatalhöyük. Esta es la clase de objetos que uno esperaría encontrar en una de esas casas. Por aquí tenemos ejemplos de arte mural y aquí tenemos cabezas de toro. A menudo hallamos esto insertado en las paredes. En un caso los vi dispuestos como una especie de escudo protector de un espacio despejado. Y sabemos que estos espacios se usaban para dormir. Bien, Harvey, tú eres un antropólogo. Así que tienes más claramente una idea de cuál es la mentalidad de las personas. Bueno, mi imaginación se desborda en un entorno como este, porque he visto la clase de cosas que salen de las paredes y que se han estado quitando de los pisos. Sabemos que hubo rituales muy interesantes rodeando el entierro de restos humanos, pero esos objetos serían periódicamente, en muchos casos, sacados. ¿Qué era lo que hacían con ellos? No lo sabemos, pero eran sacados con mucho cuidado y reemplazados. Es casi como si esto no fuera solamente una vivienda, sino una especie de casa-templo. Usaste esa palabra. Templo. Templo. Bueno, ¿qué es un templo? Diría que una especie de entorno en el cual se lleva a cabo el ritual de vida de una comunidad. Y creo que eso es lo que sucede en estas casas. Aquí en Çatalhöyük había toda clase de rituales, sobre todo rituales de enterramiento. Pero no hay señales de una religión organizada, así que la pregunta sigue sin respuesta para mí. ¿Acaso la religión le permitía a la gente vivir junta, cultivar alimentos? ¿O la civilización dio lugar a nuestra creencia en Dios? Mientras estaba en Çatalhöyük, oí hablar de otra excavación a pocos cientos de kilómetros al este, que puede tener la respuesta para mí. Es un sitio de 11.000 años de antigüedad que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates, la ubicación bíblica del Edén. Ahora estamos en el recinto el mejor conservado de los recintos que tenemos aquí. Los datos de radiocarbono van hasta más o menos 9.400 antes de Cristo. Se llama Göbekli Tepe. Y aquí puede ser que encuentre evidencia de los primeros momentos en que los humanos adoraron a lo divino. Los arquitectos de la Edad de Piedra construyeron 20 sectores monumentales hechos de grandes pilares en forma de T. El arqueólogo Lickler dirige al equipo que trata de descifrar sus misterios. Los dos pilares centrales están en medio de un edificio redondo. Y en la pared que lo rodea, a intervalos regulares, vemos más pequeños pilares T. Animales temibles fueron tallados en algunos de los pilares. Pero las formas T de las piedras pueden representar la forma humana. Podrían ser hombres o podrían ser dioses. Si te fijas bien arriba, la T es la cabeza. Y luego tenemos al lado la parte ancha, el brazo bajando. Se ve una hebilla de cinturón aquí. Podrían ser antepasados mitológicos, también podrían ser las primeras deidades, los primeros dioses a los que estas personas adoraban en esta estructura circular. Lee y la mayoría de los arqueólogos creen que estos círculos de piedra fueron usados para los rituales, pero nadie parece realmente haber vivido aquí.
Las personas de Göbekli Tepe eran cazadores y recolectores nómadas, no agricultores asentados. Así que, ¿por qué construyeron un lugar permanente para el culto ligado a un solo lugar? Es una de las preguntas que nos hacemos sobre este sitio. ¿Por qué vinieron ellos? Lo cierto es que en este momento las comunidades fueron creciendo más y más y había más presión sobre los recursos locales y cómo las comunidades crecían. Había un riesgo de conflicto. Las personas tenían problemas para mantener un registro de las relaciones, de los grupos. Con el crecimiento de la población, personas que apenas se conocían entre sí tuvieron que trabajar juntas. Esa era una receta para el conflicto. Los rituales religiosos en Göbekli Tepe pueden haber mitigado esos conflictos. Tal vez por primera vez en la historia de la humanidad, las personas de diferentes grupos se unieron en torno a las creencias compartidas, y en esos primeros momentos de formación de la religión, pudieron haber compartido historias de donde todos venimos. Historias que celebraban un pasado compartido y los condujeron juntos al futuro. Göbekli Tepe tiene indicios del nacimiento de la adoración religiosa de hace más de 11.000 años. Mucho antes de que hubiera musulmanes, cristianos, judíos, hinduistas, budistas. Las personas se reunían para hablar, comer, adorar. Y podría ser que la fuerza impulsora detrás de nuestro logro mayor, la civilización, fuera Dios. Pero hoy en día ya no compartimos una historia de la creación. Vivimos en una sociedad global compuesta de muchas culturas diferentes, y la ciencia nos ha dado una nueva perspectiva de la creación. Incluso afirma conocer el máximo secreto de nuestros orígenes cósmicos. ¿Pueden la ciencia y la religión estar de acuerdo en la creación? La historia de nuestra creación me ha intrigado desde que era un niño. Comenzó justo aquí, en una iglesia en Greenwood, Mississippi. Tenía más o menos su edad cuando ocurrió. Recuerdo al ministro leyendo del libro del Génesis. Hay 807.361 palabras en la Biblia. Y yo no necesito 807.000 palabras para creer en la Biblia. Sí, sí, bien dicho. Solo hacen falta, por supuesto, estas palabras en el comienzo. Eso es. Claro que sí. Estamos de acuerdo. Dios, creo, ¿están todos conmigo? Los cielos y la tierra. Sí, tiene mucha razón. Pero para mí, este comienzo era un profundo enigma. En verdad te lo agradezco. En un momento no había nada. Y al siguiente, todo. ¿Te ves bien? Eres muy amable. Si Dios creó el universo, ¿quién estaba ahí para crear a Dios? Cuando me hice mayor, escuché que los científicos habían encontrado evidencia del Big Bang. De acuerdo con esa teoría, el universo entero surgió de un solo punto en un instante de vehemente creación. Y ahora que la ciencia sabe tanto acerca de nuestros orígenes cósmicos, ¿qué lugar hay para las creencias religiosas en el inicio? Quiero saber acerca de la historia islámica de la creación. Así que voy a ir a El Cairo. Una de las ciudades más grandes y más antiguas del mundo musulmán. El Islam tiene profundas raíces en la ciencia. Astrónomos musulmanes fueron trazando los cielos poco después de la época de Mahoma. No había notado eso antes. ¿Qué es? Ese es el minarete de la mezquita Al-Hussein.
El historiador de Harvard del Islam, Ahmed Ragab, me está llevando a uno de los centros espirituales de El Cairo, la mezquita Al-Hussein. Comienzan formando líneas, todas de frente a la Meca. Y las líneas están todas cerradas. No tiene que haber ningún espacio. Sí. En otras palabras, deben estar muy cerca uno del otro. Los musulmanes vienen aquí cada día para dar gracias a Dios por todo lo que Él crea. Y después, algunos van a la vuelta de la esquina a la vieja cafetería de hace 2 siglos y medio, el Fishawi. Háblame sobre cuál es el concepto islámico de la creación. En el Islam, el principio de la historia comienza con una inmensa nube de humo. Y el cielo y la tierra fueron sacados del interior de ese humo. Y entonces la tierra, después de eso, fue formada tal como luce, antes de que todos los seres fueran creados. Qué interesante. Eso es muy cósmico. ¿Cierto? Uno piensa de inmediato en las nubes de polvo, en el cosmos que formaron los mundos. Así que estas ideas sobre esas inmensas nubes y las cosas que salieron de ellas son realmente muy poderosas en una gran cantidad de tradiciones mitológicas en todo el mundo. Y esto es parte de la narrativa islámica de la creación. En el Islam, el momento de la creación existe junto a la visión científica de la formación de la Tierra. Lo mismo es cierto para tradiciones mucho más antiguas que el Islam. Los aborígenes han vivido en el centro de Australia durante decenas de miles de años. Y ellos han contado la historia de la creación de esta tierra desde que se tiene memoria. Esto es hermoso. La familia de mi abuelo ha sido la que ha cuidado de este lugar. Y ahora eso me ha sido pasado a mí. Warren Williams y el pueblo Arrernte llaman hogar a este lugar. Este lugar es muy grande, tendrías que verlo desde el espacio. Debe verse por imagen satelital. Pues sí. El astrónomo cultural Dwayne Hamaker intenta conectar historias aborígenes de la creación a la ciencia moderna. Así que Warren lo lleva a donde sus antepasados dicen que todo comenzó. Un barranco en forma de cuenco llamado Norala. Es una tradición para los Arrernte contar su historia de la creación en la noche cuando pueden ver a sus creadores, los guardias del cielo. El cielo esta noche va a estar realmente bien. Ya está apareciendo. Bello. La historia tiene lugar en una era llamada el soñar, cuando los guardias del cielo vivían en la Vía Láctea. El soñar es un periodo de la creación cuando todo estaba empezando. Cuando las damas estaban bailando en una ceremonia y una de ellas tenía un bebé en sus brazos. Ella puso al bebé en una cuna de madera, pero esa danza causó una vibración sacudiendo a la Vía Láctea y la cuna se cayó. Se cayó a la tierra y creó el cráter que ahora vemos. Eso es fascinante porque, según los científicos, era un asteroide o un cometa, lo que cayó al suelo. Y lo que hizo fue causar una explosión masiva, creando este gran cráter de meteorito. Dwayne quiere saber más sobre esta cuna de madera que Warren y sus antepasados ven como la causa de su creación. Esta de aquí. Se puede ver la Vía Láctea con toda claridad. Y esto parece la cuna desde el frente, cayendo fuera de la Vía Láctea. Sí. En la astronomía occidental le decimos Corona Australis,
significa constelación de la Corona del Sur. Pero tienes razón, se ve justo como una cuna cayendo de la Vía Láctea. Se ve como una cuna volcada. Al amanecer, Dwayne le pide a Warren que le muestre exactamente dónde aterrizó el bebé. ¿Es por aquí? Sí. Veamos. Está justo en el centro del cráter de impacto del meteoro que los geólogos llaman Gouse's Bluff. Así que ese es. Sí, aquí es donde comenzó. Las rocas cayeron aquí al suelo y formaron esto. Y el primer hombre fue creado, también la mujer. Y yo estoy aquí, gracias a eso. Comenzó aquí. Cayó del cielo en la noche e hizo esto. La ciencia nunca ha considerado que estas viejas historias de la creación tengan validez. Y lo que descubrimos es que la historia de la creación desde la perspectiva de los aborígenes y la perspectiva científica aquí en Norala son idénticas. Son justo lo mismo. Para los Arrernte, la vida comenzó aquí. Y la tradición requiere de un saludo a los antepasados siempre que se entra a este espacio sagrado. ¡Hola! ¡Chimino Machimpa! ¡Sala demoniau! ¡Farquisitigo! La ciencia puede vivir lado a lado con las historias aborígenes e islámicas de nuestros orígenes. Ahora siento curiosidad sobre la ciencia y la historia de la creación judeocristiana. Así que he viajado a Roma, donde el impresionante techo de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel representa el libro del Génesis. En 6 días, Dios crea la luz. Hace al sol y a la luna. Y crea al hombre. He venido para hablar con el representante de la ciencia del Papa, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo. Así que usted es el canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias. Exacto. ¿Cuándo dio inicio eso y por qué? 1603. ¿En el año 1603? Así es. Y el líder de la primera generación fue Galileo. Y la idea era tener una nueva academia para desarrollar la razón científica de las cosas. Así que tenemos los dos diferentes enfoques de la idea de la creación. Tenemos el Génesis y tenemos el Big Bang. El Big Bang no es la creación precisamente porque no sabemos qué era lo que había antes del Big Bang. Mi pregunta exacta. Y por esta razón, la creación no tiene nada que ver con el Big Bang. La otra cosa es la idea de que la Biblia no es un concepto científico de la creación. O sea que la ciencia no puede probarla o refutarla. Exacto. Se dice que en la Biblia está la idea de la creación, pero en el sentido geológico de la creación, no en el sentido científico. Gracias, se lo agradezco. La Iglesia Católica ya no ve el libro del Génesis como la descripción literal de la creación. De hecho, el primer científico en proponer el Big Bang, Georges Lemaitre, era un sacerdote y miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias. Entonces, ¿cómo encaja exactamente la creencia en Dios en la cosmología moderna? Así que, increíblemente, este alto techo abovedado es como alcanzar el cielo. Sí, en cierto sentido. Esta es una representación del cielo. De un cielo teológico. Me encuentro con el padre Giuseppe Tanzelaniti, un científico en el Observatorio del Vaticano. Me siento en verdad fascinado por usted. Usted es un astrónomo. Y es un hombre santo también. Sí, mi campo de estudio eran las radiogalaxias, cuásares, los objetos extragalácticos
Y ese era otro tipo de cielo. Recuerdo que cuando tomábamos un espectro de las galaxias, solía rezar durante la espera por el espectro. Y decía, Dios, te doy gracias por este maravilloso universo que nos diste. Debe haber llegado en algún momento a preguntarse sobre la naturaleza de la creación. Nosotros pensamos que hay como un gran cisma entre el sentido bíblico de la creación y, en otras palabras, el sentido científico. El Big Bang y todo es muy diferente. La creación desde un punto de vista teológico es perfectamente compatible con el Big Bang, porque siempre se necesita una primera causa. Dios el Creador está fuera del espacio-tiempo. Es antes de cualquier tiempo. Así que el acto de la creación nunca es un último acto, porque la creación es la forma en la que Dios mantiene continuamente al universo. Para Giuseppe y otros como él, la cosmología no solo permite la posibilidad de la creación divina, ofrece nuevas maneras de entender a Dios como el maestro del espacio y el tiempo. Me gusta lo que el padre Giuseppe dice sobre la creación como algo continuo, que no es algo que empieza y termina con el Big Bang, que es la actividad continua de Dios que incluye la evolución. Pienso que lo que estaba diciendo es que Dios no existe fuera del espacio y el tiempo. Dios es el espacio y el tiempo. La idea de que la creación continúa pareciera algo nuevo, pero no lo es. En las profundidades de la selva de Guatemala, ciudades perdidas revelan las infinitas creaciones de los antiguos mayas. ¿Y qué tal si no hubo un momento de la creación, sino muchos? Voy camino a explorar los restos del antiguo imperio maya. Hay algunos terrenos pantanosos a donde vamos, donde un nuevo descubrimiento arroja luz sobre la historia de su génesis. Hay pocos caminos a través de la densa jungla del norte de Guatemala, pero el arqueólogo Richard Hansen me dice que hace 2000 años esta fue una de las grandes ciudades del mundo. Pensamos en Los Ángeles y Nueva York como ciudades modernas, pero no tenían la misma perspectiva de sus propias ciudades. Claro. Tenían sistemas de suministro de agua, autopistas. Ah, sí, no estaba Las primeras enterado. autopistas en el mundo. Bienvenido a El Mirador. Esta pirámide es una de las estructuras más grandes del mundo en términos de volumen. Tiene algo más de 1 kilómetro de largo en la base. En un sitio llamado El Mirador, Richard encontró los restos de una ciudad antigua que los mayas conocían como el Reino de la Serpiente. Es un sitio arqueológico muy rico. Él estableció un campamento permanente en la jungla para explorarlo. Este es el laboratorio. Él es nuestro médico. Si tienes un problema, puedes resolverlo aquí mismo. ¿En Es serio? un médico excepcional. Tengo Mucho gusto. Encantado. Mi nombre es Miguel. Miguel. Yo soy Morgan. Morgan Freeman, sí. Mucho gusto. Sí, es bueno conocerme, ¿cierto? Así es un placer conocerte. Ya podemos irnos. ¿Listo? Estamos listos. Hagámoslo. Richard me está llevando a ver algo que ha descubierto recientemente. Bien, esta es una de las excavaciones más interesantes que tenemos ahora. ¡Oh, no puede ser! Este es arte que fue tallado en estuco, cientos de años antes de Cristo. Y tiene escenas increíbles que muestran todo el panteón de la religión maya. Así que estamos hablando de que esta de aquí es la historia real de la creación. Esta es la Biblia historia del Génesis maya.
con las deidades necesarias para contar la historia. Sí, esto es increíble. Porque si solo piensas en el hecho de que esto no fue realizado en el siglo XV o el siglo XVI, fue hecho hace 2000 años cuando menos. Esta es la versión más antigua de la historia sagrada de los mayas sobre la creación que jamás se haya encontrado. La atención se centra en dos nadadores llevando una cabeza cercenada. Es esta cabeza de aquí la que nos dio la idea de quién podría ser en primer lugar. Creemos que este es Hunahpu. Es el padre de los héroes gemelos que sirve a todo el proceso de la creación. Gracias a Hao. Gracias al corazón del cielo. Gracias al corazón de la tierra. Gracias al corazón del agua. Fragmentos de esta historia de la creación sobreviven aún hoy en día, en un ritual religioso en el cual yo tengo el privilegio de participar. Gracias al corazón del fuego. El ritual recuerda la saga del dios del maíz, que es engañado para bajar al infierno, donde es decapitado. Sus hijos, conocidos como los héroes gemelos, van a rescatarlo. Pero solo pueden llegar al infierno siendo convertidos en cenizas. Las cenizas representan a los héroes gemelos. Ella mezcla el maíz con las cenizas y lo hace dentro del agua. A medida que sus cenizas se hunden en las aguas subterráneas, los héroes gemelos se regeneran. Ellos regresan a la tierra con la cabeza del dios del maíz y la plantan en el suelo. Es a partir de este maíz que los primeros mayas son creados. Ahora los héroes gemelos están en el río. Así que eso es lo que van a estar sirviendo y nos van a dar. Al hacer esto, todos nos volvemos una parte de la historia de los héroes gemelos. Nosotros no realizamos rituales para celebrar a Adán y Eva, pero los héroes gemelos fueron cruciales para la cultura maya. Su historia de muerte y renacimiento estaba ligada al crecimiento de su cultivo básico, el maíz. Un acto de creación del que los mayas dependían cada año. Y Richard me dice que su arquitectura también se centró en la creación. Reflejaba una fuente de energía que vieron en los cielos. Para mostrarme cómo, me lleva a 65 kilómetros de distancia a las ruinas de la ciudad de Tikal. Los templos aquí están organizados en grupos de 3, una triada. Bien, Richard. Ahora siento que aquí había un patrón, pero algo falta. ¿Qué me estoy perdiendo? Bueno, hay un patrón, Morgan. Este de aquí es un patrón definido y es consistente a través de los siglos. Hay un gran edificio por aquí con la escalera vuelta hacia adentro. Otro edificio aquí con la escalera vuelta hacia adentro. Muy bien. ¿Y el tercero qué? El tercero está justo frente a nosotros. Ahí está la tercera estructura. Se ha desmantelado, por supuesto. Ya no está. Pero el gran edificio estaba frente a nosotros. Era así de alto o más alto. Y fue construido para hacer la triada, 3 piedras. Richard y otros expertos creen que esta disposición de templos de piedra es un eco deliberado de un triángulo de estrellas en la constelación de Orión. En el centro de las 3 estrellas está una nebulosa ardiente, una nube cósmica de la creación de estrellas. Sabemos por los mayas contemporáneos que hay un corazón celeste en el interior de Orión. Corazón. Está en la constelación de Orión.
E incluso hoy en día, cuando los mayas encienden un fuego tradicional, comienzan marcando 3 piedras. Un fuego de la creación emana de su centro, al igual que lo hace con la tríada de estrellas en Orión. ¿Estás diciéndome que los mayas tienen esta tríada, esta manifestación de la creación por la constelación de Orión? Diríase que eso es lo que estaban haciendo. Sabemos que estaban muy conscientes de 3 estrellas primarias, por lo que los mayas fueron capaces de duplicar ese modelo con estas 3 piedras, en estas 3 estructuras. Y eso se está repitiendo una y otra vez. Están atándonos a los cielos. Simbólicamente están dejándonos ver la creación. Viendo todo esto, me siento sorprendido por la magnitud de lo que los mayas crearon. Enormes ciudades, pirámides colosales. Era una civilización cuya religión estaba centrada en la creación y en la continua regeneración de la creación. Y aún así, todo se derrumbó. Todo lo que los mayas crearon colapsó. Se me ocurre que no pasamos suficiente tiempo celebrando los caminos que nuestros ancestros recorrieron para llegar hasta aquí. Ni damos gracias por las fuerzas que sostienen nuestras vidas. Pero hay una cultura que da gracias por su creación todos los días. Y estoy en Varanasi, India, para verlo. La India es el hogar de millones de hinduistas, la tercera fe más grande del mundo. Tiene muchos dioses y muchos relatos de la creación. Uno de los centros más conocidos alrededor del río que les da la vida, el Ganges o Ganga. Morgan, ahora estamos en el río Ganga. ¿Ganga? Ganga. Sí. El más sagrado de los ríos sagrados y el centro del universo hinduista. Solo existe porque es lo sagrado, lo puro, lo santo de los cielos. Solo existe porque creen que porque creemos. Creen que es cierto. Eso me encanta, me encanta. La historiadora Benda Paranjape me lleva hasta un santuario en Ganga. Cuidado. Sí. El Ganga no es solo un río, sino una diosa. La idea es que uno se incline incluso antes de entrar al santuario. Pero no una persona de baja estatura como yo. Y entonces llegas a un lugar donde se ve a la madre Ganga. ¿Qué tiene en la mano izquierda superior? Sostiene una flor de loto, que se supone que es la marca de la pureza. Claro. Porque la flor de loto emerge del barro, pero no tiene ninguna mancha de barro. En el comienzo, los hinduistas creían que Ganga fluyó hacia los cielos, pero se hallaba cautiva por el dios creador Brahma. Luego, Brahma decidió enviar el río Ganges a la tierra. Pero hay un problema, que Ganga tiene una fuerza poderosa, y si ella viene a la tierra se ahogará. Así que el dios Shiva bloqueó la caída de Ganga, recogiendo sus aguas entre las trenzas de su cabello. Así que Shiva abrió solo un rizo de su cabello y el Ganges fluyó. Ella es la madre, porque de ella nace todo. Este río sagrado llegó del río en el cielo al que llamamos la Vía Láctea. Dicen que la Vía Láctea en realidad es un reflejo que ves en esas aguas que están todavía más allá. Los científicos han fechado al universo con cerca de 14,000 millones de años, aproximadamente. Los hinduistas, ¿cuánto le dan? Los hinduistas no creen en una sola creación.
Dicen que se trata de ciclos de la creación. Claro. Y la creación primordial podría ser de hace como 8.6 mil millones de años. Claro. De hecho, toda esta creación es muy difícil de comprender. Porque decimos que los dioses como Brahma han creado el universo. Pero luego se preguntan, ¿y quién creó a Brahma? Claro. Entonces- Esa es siempre la pregunta. La creación apareció y luego los dioses aparecieron. Dicen que a los sabios cuando estaban en trance, les llegó esa revelación de cómo la creación surgió. Pero, ya que no nos encontramos a ese nivel de conciencia, tú y yo, los plebeyos, no vamos a entenderlo. No y entendemos. creemos que está más allá de nosotros. La filosofía hinduista no es tratar de resolver el enigma de la creación que ocurrió hace mucho tiempo. Es dar gracias todos los días por las fuerzas que nos permiten estar aquí y continúan sosteniéndonos, incluyendo al río Ganges. Acércate un poco más. Vamos a ver el ritual que ellos llaman Aarti. Aarti. Sí, eso significa mostrarle el cordero al dios. El Aarti ha tenido lugar en las orillas del río sagrado todas las noches durante cientos de años. La oración dice así: Dios, eres como mi padre, eres como mi madre. Toda mi existencia eres tú. Toda mi existencia eres tú. Tú, soy como una sombra. Soy una vasija Ujú, que te contiene a ti. que me contiene. Es algo maravilloso. 7 sacerdotes ofrecen todos los elementos a Ganga: agua, aire, tierra en forma de flores y lo más importante de todo, luz, que representa a nuestras almas. A medida que la ceremonia acaba, la gente se reúne a la orilla del agua para colocar la luz de sus propias almas en una pequeña embarcación. Esta es nuestra forma individual de ofrecernos a nosotros mismos al río. Y velas que se llevarán a nuestra alma al río. Es la luz de mi alma. Mi alma. Y le digo que la lleve a donde quiera que crea que será bueno para mí. La versión hinduista de la creación me atrae. Dice que los dioses no estaban todavía, incluso en la creación original. Ellos tienen este gran dicho del Rig Veda. Respecto al comienzo, no había ni inexistencia o existencia. Es como decir que la idea está más allá de la definición humana, más allá del intelecto humano. Solo acéptala. ¿De dónde venimos? ¿De un hombre y una mujer desterrados del paraíso que comenzaron a trabajar la tierra? ¿De héroes gemelos que sembraron el maíz que necesitaban para empezar una civilización? ¿De un gran río que da vida a todo un pueblo? Estas ideas sobre de dónde venimos son las historias más antiguas que tenemos. Son palabras compartidas y recuerdos lejanos que forman el pegamento de nuestra civilización. No todos compartimos la misma historia de la creación. Todos venimos de diferentes lugares. Pero todos nosotros, creamos lo que creamos, podemos compartir una cosa: el milagro y la gratitud de poder estar aquí. Es mi ferviente esperanza que la gente abra sus corazones y mentes y que vea que nuestras creencias no tienen que dividirnos.
Ellas tienen el poder de unirnos, de permitir que juntos logremos cosas notables. Como era en el comienzo, es ahora, y lo será siempre. Un mundo sin fin.